Podcasts oficial Club Negocios Unidos de Tlaxcala, patrocinador oficial Impulso Digital MX. Las opiniones vertidas en este espacio son exclusivamente responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la producción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de podcast Club Negocios Unidos de Tlaxcala, donde convergen empresarios, emprendedores, dueños de negocios, así como líderes de opinión popular. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un exitoso escritor, psicoterapeuta, académico, periodista cultural, conferencista. Él es el doctor Alberto Aguilar Carmona. Bienvenido, mi querido amigo. Gracias, ¿qué tal? Gracias por recibirme. No, muchísimas gracias a ti por estar aquí. La verdad es que estamos muy animados de poder explorar un poco sobre tu mente, sobre tu historia, tu trayectoria. Es impactante y estoy seguro que no solo yo, toda la audiencia lo va a disfrutar muchísimo. Gracias. Así que bueno, mi querido amigo, pues precisamente ahorita lo más importante para nosotros en este episodio es descubrir y escarbar un poco la historia detrás del escritor que eres y también sobre tu trayectoria profesional como terapeuta. El propósito inicial de esta fase 1 es precisamente conocer la base humana que te ha caracterizado a lo largo de tu trayectoria profesional y precisamente en qué momento fue que tú decidiste dedicar tu vida a la palabra y a la mente como un intelectual que ahora eres. Gracias. En principio, el amor a la palabra lo tengo por la vía genética. Mi papá fue un fecundo orador, siempre colgado de la luna literaria, y de ahí en mucho tengo esa bella herencia. Y por la parte escolar también, no recuerdo ningún año de los 6 que corresponden a la primaria que no estuviera el niño Alberto declamando, organizando festivales para los maestros y siempre con la palabra por delante. Cuando cursé la secundaria hubo para mí un hallazgo que no lo había notado, y era que una profesora me dijo con tono de reclamo, luego entendí que no era un reclamo, sino un reconocimiento. Me dijo: Alberto, me caes muy mal porque vengo a trabajar a la Escuela Secundaria Técnica número 1 y estás en reunión como presidente de la sociedad de alumnos. Si es el homenaje, estás en la banda de guerra. Son los concursos internos, estatales de zona, y participas en oratoria o en declamación. Si es sábado o entre semana, voy a comprar a la mercería en la calle 20 de noviembre, y trabajas ahí en una mercería, ahí te encuentro. El sábado, si voy al Zócalo con mi familia, te veo de Boy Scout. El domingo, si enciendo la radio, te escucho en el noticiero infantil del XCPP. En la noche del domingo, si voy a misa, te veo de monaguillo. Entonces, ese reclamo me permitió a mí descubrir el afán de estar, de compartir, y en mucho sí que tiene que ver el gusto por la palabra. Sí, claro. Sí. Y que bien que se te da, pues obviamente a eso te dedicas. Pero precisamente ahorita queremos explorar quién es Alberto Aguilar Carmona antes de los libros, de las columnas, de los cargos académicos. Bueno, mucho antes, muy probablemente vivía en La Paz de la nada. Pero 2 personas me sacaron de ahí y nací a los 7 meses. Soy el hijo 10º de doña Verónica Carmona Munguía. Ella es originaria de Tecomaluca, Tabasco, y de don Emilio Aguilar Xochitl, originario de Tepetec, Tlaxcala.
Fui endeble, enfermizo, enclenque le dicen, pero también totalmente robusto de ignorancia. Era feliz e indocumentado. Y poco a poco la formación escolar me fue dando otorgando retos que yo no imaginaba. Qué padrísimo, muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Siento que cada palabra que dices es muy profunda y creo que eso es algo padre que se ha perdido, esa profundidad en el razonamiento, en las conversaciones que van llenando, no es tan común escucharlo. Y agradecemos muchísimo pues esas respuestas tan profundas que nos brindas. Nos lleva a la siguiente pregunta, que es: ¿en qué momento descubriste que la escritura no era un hobby, sino un destino? Mucho de lo que me ha sucedido, digamos que venía preparado por el destino, por los dioses, a manera de reto y también a manera de regalo. Cuando cursé primero de primaria y segundo y tercero, tuve muchos problemas para aprender a leer, muchos para poder hablar con claridad. Hago esfuerzo por ser claro con las ideas. Sin embargo, por ejemplo, el evidente ceseo que manifiesto no se me quita, pero ha sido de origen una lucha constante por poder escribir, por poder leer, por hablar adecuadamente y sobre todo por poder distinguir mi pensamiento de los demás. ¿Y quién iba a imaginar que ese niño con estas dificultades iba a tener como destino ser profesor en el nivel de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad? Y la herramienta de este profesor envuelto en sueños pues siempre ha sido la defensa de la palabra, el goce del conocimiento, el lucimiento de la intelección, y compartir lo que voy encontrando más allá de un programa de lectura establecido, lo que también la búsqueda de la lectura te ofrece. Por tanto, pues ese fue el origen, el amor a la palabra. Muchísimas gracias. Creo que nos queda muy claro, porque de alguna manera tu historia denota el esfuerzo, la constancia, el sacrificio que de alguna manera te construyó y que ahora tú estás construyendo pues a los próximos escritores, ¿no? A los próximos pensadores políticos. Y creo que eso es muy valioso, porque no cualquiera reconoce sus debilidades. Se requiere mucho valor de despojarte del ego para reconocer tus debilidades, reconocer tu parte humana. Y creo que tú lo haces de una manera muy especial, porque incluso hasta cómica, ¿no? Ahorita detrás de cámaras. Involuntariamente cómica. Pero no, la verdad me encanta de verdad esta manera tan humana de manejarte. Creo que habla mucho de ti y pues vamos a seguir. Gracias. Me gusta mucho. La tercera pregunta en esta fase es: ¿por qué decidiste combinar literatura y psicoterapia? Dos mundos muy profundos, pero a la vez un poquito diversos. Lo voy a compartir de esta forma. Mira, está relacionado, hay nexos evidentes. Cuando cursaba la primaria, parte de la secundaria, yo recuerdo un programa en Canal 11, fue en la primaria. En Canal 11 eran las pláticas de Garibay, o temas de Garibay. Y Garibay era un tipo obeso, de mediana estatura, de fuerte carácter, muy concentrado en sus afirmaciones realmente enfáticas,
te hablo de un escritor de Pachuca, Hidalgo, que es muy buen ejemplo precisamente de una característica que poquísimos escritores poseen, y para mí es un gran ejemplo. Él, como poquísimos, lograba hablar con la misma exigencia, concentración y belleza que cuando escribía. De modo tal que leer a Garibay y escuchar a Garibay es la misma delicia, porque es el mismo escritor esforzado en el uso del lenguaje y en la exposición de las ideas. Y yo me fascinaba con ese programa en Canal 11, escuchándolo. A la par había programas de caricaturas, claro, pero yo recuerdo muy bien cómo me seducían sus palabras. Ese fue un origen muy importante. Otro, cuando cursé la secundaria, tuve por maestra de español a la queridísima maestra Marcelina García Pérez, y ella leía en voz alta, y lo leía de un modo tal que yo quedaba enamorado, y de ahí yo me imaginaba que iba a ser profesor y que iba a leerles a mis alumnos en voz alta, quizá similar en fascinación que la maestra. Esto está concatenado porque años después la escritora que está en el nivel de fascinación de Garibay es la periodista María Luisa La China Mendoza, y pude conocerla y tratarla en sus últimos años de vida, y él es un ejemplo también de eso mismo, del amor a la palabra, de los neologismos, y tuve ese alimento. Si lo pensamos como joven formado por, le debo mi formación, mi conocimiento libresco al maestro Wilbaldo Herrera Telles, mi mentor, quien me cobijó paternalmente muchos años y me compartió de sus conocimientos. Eso por la parte literaria. Ahora, por la parte de la psicología, cuando cursaba la preparatoria, yo tenía 16 años, me hice amigo de un fraile, Fray Luis, en Calpulalpan, y él, sabio y muy humilde, me invitó a dejarme guiar por Fray Jorge, que era psicólogo, y las últimas 10 veces que fui fueron las sesiones de salud mental con Fray Jorge, y de ahí fue una etapa muy difícil para mí, porque en las últimas sesiones yo no paraba de llorar y de llorar y de llorar, porque yo no tenía idea, no había caído en la cuenta de todo lo que había acumulado en 16 años, y era demasiado. Pero finalmente eso me permitió enderezar el camino, y en mi formación literaria, pues era evidente que cuando tú haces el tratamiento, el análisis literario de una historia, de un poema, tú buscas el perfil psicológico de los personajes, o lo encuentras, o la voz poética, a quién le habla, por qué le habla de ese modo, cómo se puede hablar de la muerte, cómo puedes encarnar y decir con palabras la muerte de un hermano, la muerte de una mascota, la caída del sol, en fin, de modo tal que, teniendo la formación literaria, al tiempo entendí que otra manera de aportación a la humanidad y otra vía de acceso al humano era la psicología. Entonces ahora me siento muy completo, porque por mi formación literaria, por la vida vital, que es muy importante, lo que has vivido, tus experiencias, puedo aportar mejor al paciente en la sesión, precisamente por lo que he acumulado. Y finalmente, como notarás, hay algo muy importante en esa interacción muy humana y muy íntima.
la magia de la palabra como sanación, la palabra para orientarte y decir cuál es el panorama que podemos ver. Sí. Muchísimas gracias. Creo que es curioso cómo fuiste encontrando a través de tu edad primera y luego, pues ya siendo un adolescente, encontrando mentores que te dirigieron y que de alguna manera te proyectaste, como tú bien decías, ¿no?, en tu historia, que soñabas con algún día llegar a ser, y ahora que lo eres, supongo, yo poniéndome en tus zapatos, yo creo que has de sentir una gran satisfacción el ver que yo siento que no hay un honor más grande que, por ejemplo, yo como padre, mi deseo más grande es ver a mis hijos logrando mucho más de lo que yo he logrado, ¿no? Yo creo que tus mentores al ver, si es que aún viven algunos, en la persona que te has convertido, en todo lo que has logrado a través de tu trayectoria, yo siento pues que ha de ser un sentimiento muy sublime, ¿no? Ver hacia atrás, decir, bueno, esto fue lo que empezó, y ¿te imaginaste qué tan lejos ibas a llegar o que lo ibas a materializar en este caso como lo imaginaste? Recuerdo ahora la afirmación que dice: los jóvenes crean sus propios viejos. Por las experiencias prontas que tuve, por mucho tiempo yo tenía la idea de que iba a morir muy joven, entonces yo apuraba al destino para realizarlo, todo lo que tenía que realizar, porque yo tenía idea que iba a morir a los 33, gloriosa edad, y que para esa edad, pues sin ir al desierto, sin desaparecerme, iba a ser trascendente para la gente. Pasaron los 33 y seguí vivo, y entonces entendí que al tiempo es al revés. Conforme vas acumulando edad, entonces vas teniendo más mesura, vas teniendo mejor digestión de la vida, y también te haces más autocrítico. A esto súmale los fracasos de la vida, las lecciones que uno tiene, le van quitando también a uno lo arrogante, lo elitista, y lo van haciendo más centrado en las cosas que importan. Pero eso lleva tiempo, Muchísimas gracias. Me proyecto mucho contigo y me identifico mucho con tu historia, porque de alguna manera yo también creo que he tratado eso, de que siento que me gustó mucho cómo lo dices. La verdad es que parece que todo lo que vas diciendo lo vas leyendo, de verdad. Pero de alguna manera siempre he querido vivir muy rápido, muy acelerado, porque, no sé, esa idea loca de que si no lo hago ahorita, tal vez mañana muero. Y yo dije, no, a los 30 me jubilo, tenga o no tenga dinero. Y ahí está Electra, Coppel. Sí, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por esa respuesta, y nos lleva a la siguiente, que precisamente están conectadas. ¿Qué parte de tu vida personal ha marcado tu estilo como autor y como terapeuta? El estilo en lo literario tiene que ver con ciertas palabras, cierto diccionario personal que uno usa de continuo, una forma, un tono, un ritmo, un modo. Eso es el escritor. El escritor es su estilo, y su estilo es lo que ya dije. En cuanto a la psicoterapia, finalmente uno tiene que tomar partido, porque si bien es una ciencia nueva, sí han tenido que pasar los años para poder tener diferentes alternativas terapéuticas, por ejemplo, distintos enfoques. A eso también se le suma tipos de pacientes,
ningún paciente será igual y ninguna sesión será la misma. Entonces, uno tiene que tomar partido, tiene que tomar ese riesgo, no aventura, sino esa responsabilidad del conocimiento, para de ahí saber cómo tratar al paciente y acompañarlo de acuerdo no solamente a sus síntomas, sino a cómo se va desarrollando la sesión. De ahí que en mi caso como profesor, pues evidentemente adquirí un estilo, seguramente recopilación de muchos maestros que yo admiraba, seguramente alejándome de los que detesté, de los que nunca quise ser como ellos. Es como se forma un maestro. Y el estilo personal, pues es un todo. El estilo personal en el profesor es tu eje tonal, es tu modo de vestir, es la mirada que regalas a los alumnos en lo general, en lo particular, es saber ver el alma despeinada del discípulo y alaciarla y hacer de ello bucles o raparla, y es una cuestión evidentemente de sensibilidad muy personal. Y en cuanto a la psicoterapia, pues es lo mismo, es un trato personal, un modo de escucha y una predisposición de comprender al otro. Y es como se da en la psicoterapia, se habla mucho de la empatía. Si no hay empatía en la primera sesión, pues es improbable que regrese. Si el paciente no tiene un mínimo de esperanza en que lo vas a sanar y que le vas a ayudar, fracasas. Pero todo eso se va dando de acuerdo a la energía, a la fe misma que tú pones en tu oficio, en tu quehacer. Es muy obvio que si tú vas a una sesión de psicoterapia y ves al psicoterapeuta ojeroso, cansado, deprimido, disperso, distante, molesto, juez ante ti, pues no hay modo de tener esperanza con él. El psicoterapeuta es un puente, no es el ser humano ideal, obviamente, pero sí es alguien que cuida también de su salud mental, que cuida de su armario para poder estar de cerca, digámoslo, en lo espiritual con el paciente. Y es así como uno se va formando. En el aula, tu presencia, tu palabra. En la escritura, tu palabra, tu espíritu. Con el paciente, tu humanidad y esa capacidad de comprensión. Creo que Giovanni Papini es el que decía eso, ¿verdad? Comprender es una predisposición para amar. Y cuando a mí me decían que por qué dejaba las clases y ahora psicoterapia, dije, bueno, pues es otra forma de piedad al humano, porque ayudar a alguien, enseñar a alguien que no sabe es un acto de piedad. El catecismo lo dice mejor. Bueno, pues escuchar a un paciente también lo es un acto de piedad y de mucha humildad. Sí. Maravilloso, de verdad, muchísimas gracias. Esta parte, yo siento que de alguna manera eres una persona muy transparente. Al desnudo te presentas con esa característica de compartir como un libro abierto lo que has vivido, lo que te ha formado. Y precisamente ahorita nos vamos a ir a la parte 2, que vamos a hablar en esta fase sobre lo profesional, porque también tu trayectoria es impresionante y que precisamente nos gustaría que nos contaras cómo llegaste a encontrar ese equilibrio, ¿no?, entre lo profesional y entre tu esencia, entre esa bella persona que eres. Vamos a hablar en esta fase 2 la palabra como poder, sobre los libros, las columnas, la controversia. Y la primera pregunta que vamos a hacer en esta fase es: ¿has publicado títulos como El gobierno del miembro y A propósito de nada, que tenemos aquí? Sí, el último de sus libros. ¿Y por qué decidiste escribir sin filtros?
Son distintos los caminos que uno va encontrando para poder gozar de eso que llaman libertad. Es seguramente un empeño personal, pero también se necesita de valor, de carácter y de cierto gozo para poder cada vez más hacer ver mi derecho a pensar, mi derecho a imaginar, mi derecho a fantasear, mi derecho a crear, incluso mi derecho al silencio, por ejemplo. Y este empeño me llevó a escribir en un periódico llamado 7 Días. Era un periódico local, estatal, y fue una de las mejores etapas de mi vida que no se volvió a repetir, curiosamente, porque me pagaban 100 pesos por colaboración. Claro, tenía que llenar una página de periódico con palabras, que era muy difícil para alguien como yo que empezaba a escribir en un medio local de una forma más o menos ya profesional. Y si es pagado, pues tienes que hacerlo mucho mejor. Y además eran colaboraciones en lunes, miércoles y viernes. Y yo no tenía tema, porque ¿cómo voy a llenar 3 páginas enteras de un periódico hablando de qué? Entonces, yo tuve presente que un escritor, si lo es, ha de probar su imaginación. Y con esto el dominio de la palabra, o el gusto por la palabra. Y a esa edad, 18 años, 19, pues yo no tenía más que imaginación erótica y una mano complaciente. Entonces utilicé la mano, precisamente, y la otra mano para ponerlas sobre el teclado y empezar a comunicar mis fantasías eróticas. Y ahí fue un punto importante, porque el maestro Urbano Herrera me decía: tienes que leer textos eróticos para que tengas idea cómo se escribe. Pero a mí no me daba tiempo estar leyendo texto erótico cuando tenía que hacer 3 colaboraciones, además de estudiar en la universidad. Y total que ejercí mi libertad de imaginar, de crear, de fantasear, y con este tipo de escritura que conocemos como erótica, fue que al tiempo tuve suficiente material para hacer mi primer libro, precisamente titulado El gobierno del miembro. Ahora, si es el gobierno del miembro y si son ensayos y relatos eróticos, claro que fue un doble desafío para mí, porque ahora no solamente lo había publicado en un periódico local, sino que ya tenía un libro. Por tanto, yo tenía que hacer defensa de mi libertad, pero ahora ante un público determinado, porque presentaba mi primer libro. Y ahí caí en la cuenta de que la libertad también te lleva al valor y a la responsabilidad, porque estaban los presentadores de mi libro, el público asistente numeroso, y ya cuando me corresponde hablar, yo sentí la mirada frente a mí, directa, seria, de mi mamá. Y entonces yo buscaba en el índice algún texto, el más inocente, y no encontré ninguno, porque los títulos, imagínate, por ejemplo, de los títulos que contienen ese libro. Si el libro es El gobierno del miembro, los títulos son Abajito del ombligo, Afeitando el coño, Una mano amiga, Dos tetas nos vigilan, Cementerios. Yo también hablo de la nalga. Y finalmente sí leí, porque en cada texto, pues precisamente, siendo de corte erótico, hay momentos sublimes en los que sí se puede hablar de eso mediante el lenguaje, mediante un estilo trabajado. Y
fue como quedé complacido. Claro, Sí. qué interesante. La verdad es que, bueno, yo considero que es de muy complejo el escribir sobre el erotismo, porque, número uno, también no tenemos esa cultura, ¿verdad?, de hablar y de pronto, a tus 18 años, tener un libro, dedicarte a escribir, como tú bien lo dices, lunes, miércoles, viernes, y precisamente creo que también eso habla de un proceso creativo que no cualquiera logra tener. El imaginar, el crear esos textos que al final ya no eran algo que pues voy a guardar en mi libreta, era algo comercial, ¿no? O sea, ya era un compromiso, y me asombra muchísimo a tus 18 años, de verdad. Sí, fue un proceso obviamente lleva tiempo escribir. Yo no tenía idea de la dimensión de esto hasta que finalmente, cuando logré tener el dinero para mi primer libro, pues yo ya tenía 23. Antes lo envié a Tierra Adentro, me parece, era el programa cultural federal, y me decían que sí, pero que esperara 2-3 años porque había una larga fila de publicaciones y mi ego no me lo permitía. Yo quería ya verme como el autor. Entonces entré a una tanda, me dieron el dinero, fui el número 1 obviamente en el sorteo hecho por mí, y con ese dinero pude editar mi primer libro y me empeñé en venderlo, pues precisamente para recuperar el dinero y tener alguna mínima ganancia. Y esto que dices, sí, caí en la cuenta porque a quien le pedí que hiciera un comentario en la contraportada del libro fue precisamente a la escritora María Luisa Lechina Mendoza. Y en ese tiempo, pues, enviábamos la información por correo o por fax. Y cuando recibió el manuscrito, más bien las pruebas de imprenta, tiempo después me llamó por teléfono y me dijo: ¿es usted el señor Aguilar? Sí. Primera, ¿cuántos años tiene usted? 22, 23. Y dice: yo imaginaba que era un señor ya viejo, muy vivido, para poder hablar de la consabida cosa. Y mira, y me dijo: no te voy a escribir algo en la contraportada, te voy a hacer un prólogo, porque eso merece un prólogo. Entonces ahí caí en la cuenta de eso, de lo que había podido lograr, sobre todo porque sabemos que el periodismo implica disciplina. Tienes que escribir o escribir. Hay un lector que espera, si no leerte, sí leer contenidos, y entre esos pues está tu nombre, tú firmas, tú eres el responsable de lo que publicas. Entonces ese ejercicio fue muy bueno, porque a fuerza de escribir finalmente pude tener material. Sí, ese fue Qué maravillosa historia, y la verdad es que la audacia y el valor que tuviste para, pues, lo que nos compartes, ¿no? Hacer la tanda que tú organizaste. Sí. Cuando alguien tiene el deseo de hacerlo, y creo que esto queda como, de alguna manera, una fuente de inspiración para los poetas empedernidos o escritores que tal vez estamos escondidos y que nos da miedo, tenemos certidumbre, pero cuando alguien quiere hacer las cosas, eres muestra viviente de que se puede hacer. Sí, gracias, y qué bueno que lo mencionas, porque yo comparto dos aspectos. El primero, la escritura es uno de los ejercicios estéticos, intelectuales, todavía muy baratos, porque si tú no tienes un procesador de textos, pues tendrás papel y lápiz, bolígrafo, ya sin mencionar la tecnología, pero con papel y lápiz puedes escribir. Eso es algo muy importante, porque a diferencia del escritor, por ejemplo,
el pintor se las ve difícil. Se las ve difícil porque no solamente dibuja, necesita materiales, necesita invertir, necesita espacios. En el caso de uno, pues uno se llena de libros, requiere uno un espacio, sí, pero para crear, en el caso del escritor, pues es la herramienta todavía muy asequible, de algún modo muy básica. Y por el otro lado, ahora que mencionas o invitas a los poetas, a los que escriben, pues hay que erradicar la afirmación casi universal, y si no universal, pues perenne, de que el escritor o el artista está condenado a morirse de hambre. Yo doy fe de lo contrario, porque mírenme, estoy vivo y muy vivo, vivo dignamente, como dignamente, y no, a veces pido un taco, pero que ande muriéndome de hambre, no. Finalmente uno encuentra formas laborales que le permiten a uno esa dignidad. Totalmente, muchísimas gracias. Pues nuevamente es un caso de éxito, un caso admirable de éxito, la pericia con la que te has desempeñado a lo largo de tu trayectoria. Y sin más preámbulos, nos vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿has escrito columnas con nombres intensos como de puta madre o casquete corto? ¿Qué buscas provocar en el lector? Primero, hay que recordar un poema de Octavio Paz que se titula Chillen putas, y en él expone cómo el ser humano hace esfuerzos por dominar la palabra, por poseerla, si tú quieres, en una postura un tanto machista, pero la idea es esa, que persiguiendo la palabra, creyéndose amo y señor de la palabra, pues muchas veces la palabra te traiciona, se esconde, no logras decir lo que querías decir con las palabras que reuniste, y esa es esa batalla, es esa conquista, amor, desamor que uno tiene con esa herramienta fundamental de civilización humana como es la palabra, y hay que aprender a usarlas. O sea, si hay programas donde se escucha un sonido que censura las palabras, pues hay que aprender al uso de ellas. Si yo domino las palabras y en mi condición no atleta, no de karateca, no de boxeador, no de guardaespaldas en nadie, pues si mi cuerpo no me favorece, ocuparé la palabra para con ella amonestar, para con ella sentenciar, para con ella maldecir, para con ella poner en su lugar a alguien si es necesario. Y los títulos de mis columnas, pues sí persiguen una provocación. Si de por sí sabemos que es cada vez más difícil que la gente tenga la voluntad de leerte, una forma de guiño, mucho antes incluso del título de tus columnas, de tus artículos de opinión, de tu escritura, pues es el nombre de la columna. Creo que Flaubert es el que decía, yo busco efectos brutales. Pues así, si bien el titular un texto es todo un arte, y a veces cuesta más el título pensar que el contenido, pues así las columnas, pero buscan precisamente eso. En el caso de Puta Madre, pues son artículos de opinión que buscan el enfado, la conciencia, la inquietud, en el sentido de que me inquieta, me altera lo que estás diciendo, pues precisamente para que el lector piense, se deje provocar. Y a lo largo he tenido distintas. La última columna que tuve, la penúltima que tuve era Despacio en Curva, por ejemplo, que es más amable. Y Despacio en Curva lo escuché en una plática con don Inés Muñoz de Muñozla, que cuando el ambiente de la cantina empezaba a subir de tono, él calmaba a sus amigos y decía, hey, despacio en curva. Entonces, mantén orden.
Entonces esa frase popular me gustó y le voy dando enfoque con los contenidos de los artículos de opinión. Muchísimas gracias. De verdad que es interesante y solo tal vez así es que podemos comprender, pues tal vez en este caso la psicología detrás de los encabezados, de las palabras, porque muchas veces ignorantes en el tema nosotros decimos, bueno, pues sí me llamó la atención, pero al entender y al escucharte ahora cómo lo expresas, creo que ya tiene mucho más sentido y también genera parte del carácter de un escritor, que al final no es algo tan común, que tú lo has logrado hacer, que lo has logrado transmitir, has logrado conectar, y precisamente pues creo que no cualquiera, no se ve en Tlaxcala. La verdad nos ha costado mucho y creo que es un gran orgullo el tener pues escritores de esa talla que de alguna manera nos ayudan a nosotros a darnos cuenta de que sí es posible, así como hemos tenido empresarios que nos cuentan su historia y nos quedamos impactados de cómo desde ceros logró construir, que origen no es destino. Igualmente esta parte creo que nos inspira muchísimo a todos los que nos gusta podríamos llamar pues sí, este arte. Y ahorita, precisamente, me gustaría que conectáramos un poquito con lo que es también, pues, otra parte, otra faceta, ¿no? Que precisamente la siguiente pregunta es, ¿qué tan difícil es ser escritor en Tlaxcala y mantener una voz propia? Emanuel Carballo decía, escritor, si no es escritor, es un huevón. Si tomamos ese pensamiento, a nadie le está prohibido escribir. Puedes morirte en el intento, pero en el intento de no lograr comunicar, de que no estés satisfecho con tu escritura, de que no has logrado un estilo propio, de que te falta esa voz que dicen que es de la musa, la inspiración, o que te falta más esfuerzo, pero a nadie les ha impedido escribir. Quiero compartirte que hace no mucho me impuse ser cronista de la ciudad de Tlaxcala. Yo me autonombré. Ningún alcalde, ningún diputado me nombró, la gobernadora menos. Yo me autonombré cronista y por voluntad empecé a escribir situaciones de la ciudad, de lo que yo veía, de lo que cualquier ciudadano puede ver, y llevarlo en el género de la crónica para el lector. Entonces ahí está una muestra de que tenemos esa libertad. Por un lado. Por el otro, sabemos muy bien que no es que el escritor se muera de hambre. El escritor va teniendo al tiempo, al escritor le van restando dignidad, porque el escritor habrá de ir con los funcionarios existentes para pedir apoyo, pero andan muy preocupados en sus proyectos, en otras prioridades también que tiene el Estado. Y por tanto tu rubro cultural queda cada vez más a la orilla, en la esquina, y eso no impide también que tú con ánimo financiero, con imaginación de mercadotecnia, con voluntad física, hagas tu producto. El libro finalmente es un objeto, y lo vendas. Entonces ese ímpetu le corresponde en mucho al escritor. A mí me quedan claras dos cosas de esto que vengo diciendo. Una, el escritor no termina de serlo con colocarle el punto final a su libro y mandarlo a imprenta. No, ojalá fuera así. El escritor también tiene que acudir casi de casa en casa a ofrecer su libro. Tiene que acceder a entrevistas como esta,
tiene que participar como jurado en concursos de declamación, de oratoria, de lectura en atril, de composición literaria, para ser visto, para ser conocido. Eso le corresponde al escritor. Si hay un escritor que diga, eso a mí no me corresponde, que lo haga el editor, o no tengo tiempo para ir a una entrevista porque tengo que corregir un texto, pues será decisión personal, pero está comprobado que eso de ser proactivos, de tener participación, una mínima participación empresarial, es muy importante, porque si te quedas en la soledad de tu estudio, no compartes tu pensamiento, como por ejemplo lo hacemos ahorita en este benéfico espacio, no sería posible. Y finalmente esa es la labor del escritor, más allá de los apoyos o no apoyos institucionales o de cultura, pues corresponde al escritor escribir. Y ya el escritor sabrá si guarda su novela y quedará inédita, y cuando muera a alguien le hará en homenaje y le van a publicar su libro post-mortem, pues puede ser. Pero finalmente tiene que haber escritura. Eso es por un lado, no solamente es escribir, sino todo lo que conlleva la responsabilidad, lo decimos los escritores un tanto exagerado, de ese hijo recién nacido, que es la última publicación del libro de uno. Y por el otro lado, ahora veo que también no es lo más difícil ni escribir el libro, ni difundir el libro. Lo más pesado es el día que decides seriamente empezar a sacudir cada libro que tienes en tu biblioteca, que eso te lleva 3-4 días y terminas más que agotado. Entonces no es tan pesado leer, pesado es sacudir tu biblioteca, que pues quién lo hará con tanto amor, que no es esto. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la fase 3. Esta fase tratamos de ver el lado que nadie cuenta, el lado oculto, el lado oscuro. La verdad es que es una delicia escucharte y te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomas, un hombre tan ocupado, un exitoso escritor, el que tengamos aquí en este espacio, pues lo agradecemos muchísimo. Gracias. Vamos a pasar a la fase 3, la verdad que casi nadie dice. Aquí queremos generar un poquito de conexión, obviamente, con las personas que de alguna manera creen que no es posible. No, lamentablemente vemos que sí es posible, pero no lo creemos. Lo vemos tal vez en Hollywood, lo vemos en Estados Unidos, en otros países, pero hoy tenemos la muestra viva de que en Tlaxcala se puede. Gracias a ti y a muchos que se atreven, pues no muchos, ¿verdad? Pero por lo menos sí a ti que te atreves. Y la primera pregunta es, ¿cuál ha sido la crítica más dura o injusta que has recibido por tu forma de escribir? Mencionaré algunas. Cuando publiqué El gobierno del miembro, una maestra que imparte teatro, creo que vive aquí en Apizaco, me conoció poco tiempo después de presentar el libro y me dijo: a ver, ven para acá, quiero hacerte una pregunta. Ya sé que escribiste un libro erótico. Y me preguntó: dime la verdad, ¿así como escribes, coges? No me ofendí y no me sorprendí, porque si yo hago un libro de contenido erótico, pues conlleva a comentarios de este tipo, pero quizá retos o a preguntas más íntimas. La otra, recuerdo que saludé a doña Susana Fernández, periodista, y muy a su modo, quienes la trataron sabrán que no miento, me dijo: ¿qué onda tú, escuincle? Ya vi que andas publicando puro texto pornográfico,
¿Por qué te empeñas en esos temas? ¿Quieres te doy dinero y te vas a un prostíbulo, pero ya calma tu calor? Sí. Fíjate cómo las visiones en torno a un tema, a un tipo de escritura, han sido así. La otra tiene que ver con el maltrato que hay de parte de, no tanto de las instituciones, fíjate, de cultura, sino de la gente que tiene representatividad popular y que de entre las necesidades de los habitantes o de lo que puede favorecer a la sociedad, pues es precisamente el apoyo en la publicación de un libro. Y no lo hay, no ven eso con lo cual uno contribuye, no lo ven como algo muy importante. Y cuando uno descubre como autor independiente, pues es que pasan 1, 2, 3 años y ese apoyo no va a llegar. Entonces, si uno quiere la publicación del libro, o como decimos, la gloria de la letra impresa, pues hay que ahorrar y hacer una edición de autor. Pero fíjate que ahí está peor, porque no te conocen, no les interesas, tampoco te van a leer y no te van a recibir. Entonces, esa es una forma muy cruel de maltrato al trabajo intelectual que uno realiza, me parece. Sí, lamentablemente creo que no es la prioridad de nuestro gobierno, no hablando de este gobierno, ¿verdad? Si no nos van a censurar. Sí, pues eso ha sido de todo. Sí. De mucho tiempo, no tiene que ver con partidos, es una forma también de existencia nacional. Pues si yo me quejo o me molesto, pues hay generaciones enteras antes de mí que lo han hecho, y muy probablemente las venideras también lo harán, lamentablemente. Es verdad. Muchísimas gracias. Creo que sí, es cierto, pues el acervo cultural del pueblo no es prioridad. Tal vez entre más enfermos e ignorantes nos tienen, pues mejor para ellos, pero pues agradecemos mucho el valor de los escritores independientes que de alguna manera se autoimponen a compartir, porque al final uno está compartiendo de manera muy pulcra, de manera muy hermosa su pensamiento, que de alguna manera eso trasciende, porque como bien lo decías en preguntas pasadas, conectas con el lector, de alguna manera trasciendes a través de tu pensamiento, que conecta con el lector, conecta con el escritor, y de alguna manera eso va permeando nuestra manera de pensar, de ser autocríticos, te abre el mundo leer. Lamentablemente estamos perdiendo también ya esa cultura, ¿no? De leer, ya más fácil ver videitos, ver el resumen en audiolibro, que no es malo, ¿verdad? Son muy buenos, pero también yo siento que de alguna manera no es lo mismo. Personalmente yo siento que no es lo mismo ver, chutarte un resumen con un podcast, ¿no? que te resuma rápido lo que leyó, a que tú lo leas y que lo descubras y lo desnudes, y el conocimiento, la sabiduría vaya creando una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver las cosas, de ver el mundo, la existencia misma. Y nos lleva a la siguiente pregunta, que es: ¿alguna vez te metiste en problemas por decir verdades que otros prefieren callar? Recuerdo ahora que mi amigo Diego Ortiz Parra me dijo oportunamente, sin que yo a la fecha haga mucho caso, me dijo: no manches, señor, tú escribes como si tu cuerpo te ayudara. Fíjate, y tiene mucha razón, porque tú recordarás, hace años, creo que cuando don Porfirio Díaz, cuando la prensa combativa, aparecía una caricatura donde el escritor tenía como arma
pues su pluma estilográfica o una pluma. Esa era su defensa, ese era su fusil, y con ello la palabra. Me parece que en ese sentido, sí, muchas veces he escrito como si mi cuerpo me ayudara, es decir, como si pudiera yo combatir físicamente lo que combato con palabras. Por un lado. Por el otro, pues claro, también admito aquí que parte de mi imposibilidad de poder tener los apoyos para escribir o para publicar, pues también han sido por esa animadversión que yo también provoco, por mi carácter, por mi ironía, por mi humor negro, por mi personalidad, que por supuesto no está atenta de la complacencia de la gente. Y escribir, lo dijo el poeta, ya no recuerdo, bueno, ya diré el nombre. Dijo el poeta: escribir es molestar al otro, pero molestar al otro no porque se ofenda estrictamente, sino porque pues, ay, mira amigo, Alan, te traje mi libro, pues me crees una responsabilidad, porque ahorita yo no quiero leer, o tengo mucho que leer, y a eso se suma tu libro. Escribir es molestar al otro, en los dos sentidos. Muchísimas gracias por esa respuesta. Creo que alguna de las, si algo podemos reconocer y que nos hemos dado cuenta nosotros y en la audiencia que nos está viendo, pues es que tienes esa bonanza de el poder de la palabra hablada y de la palabra escrita, que no es algo sencillo, que mencionaste en la primera fase, ¿no? El desarrollar, o sea, yo sé que hay escritores que tienen tanto poder, tanta fuerza y tanta belleza en su escritura, pero al hablar el público se congela, ¿no? Y tú tienes esa parte característica. Precisamente esa es una de las preguntas que te queremos hacer. ¿Qué es lo más fuerte que has vivido, visto y escuchado trabajando con salud mental y reinserción social? Lo más fuerte que he vivido fue la primera vez que tomé un tequila doble. Lo más fuerte que he visto, cuando por primera vez, cursando la secundaria, fui a un gimnasio. Hombres muy fuertes que yo no encontraba en la ciudad, estaban ahí reunidos. ¿Y cuál es la otra? Ya se me... Yo pensé que estaba diciendo Me estoy respondiendo. Muy bien. A la psicoterapia. Sí. ¿Qué es lo más fuerte que has escuchado trabajando con salud mental y reinserción social? Lo primero es que, así como hemos minimizado la maldad humana, también hemos minimizado el sufrimiento humano. Cuando el escritor dice hay que ser un poco egoístas para ser felices, adquiere sentido la afirmación, porque si no fuera así, entonces viviríamos primero el sufrimiento propio a mayor dimensión y en consecuencia el dolor ajeno. No pudiéramos andar tan sueltos en la vida con todo lo que nos enteramos respecto del sufrimiento humano en todas las situaciones sociales que podamos pensar, ya sin imaginar el sufrimiento interno que cada quien tiene. Por eso hay que ser sensibles ante ello, porque sabemos que uno es lo que somos ante la gente y otra nuestra desolación interna, que solamente uno sabe o cree saber por qué lo vive o qué sucede. Y específicamente en tu pregunta, tuve dos experiencias, una en un
en un lugar llamado Casa de Medio Camino. Es una casa donde conviven gente con problemas psiquiátricos, edad de los 18 a los 60 y tantos años era la comunidad. Y esa fue mi primera experiencia. Pues sí, es para ponerse a llorar. La primera vez que fui, iba sábado y domingo, pues lo viví, intentando acoplarme, sobre todo yo, a la comunidad, porque ellos estaban debidamente acoplados. Y recuerdo que llegando a mi casa, lo primero que hice fue bañarme y llorar profundamente, y llorar todo lo que tenía que llorar, porque iba a regresar a esa casa cada fin de semana durante medio año para convivir con ellos. Entonces, conocer esa realidad, y además que en ese nivel de atención psiquiátrica, pues todo es medicamento. No hay posibilidades, como en el caso de ellos, de relacionarse socialmente, de tener una ocupación laboral, pues están destinados en mucho a vivir en esa comunidad hasta que mueran. Entonces sí fue muy impactante, porque el dolor del otro pues también es propio, y no porque uno sea muy humano, sino simplemente porque uno no sabe qué será de la existencia propia. Uno forma parte, pues, de esa especie, de la especie humana, y uno tiene esa inclinación al sufrimiento. Y la otra fue la experiencia con otra comunidad que le llaman PPL, persona privada de su libertad, y lo mismo, pues, es esa forma un tanto extraña de ejercer un mínimo de libertad con una comunidad específica en la que las condiciones nunca han sido las mejores, sumado ya no a la condena del juez o la jueza, sino a la condena que sienten ellos mismos, entendido como la culpa por algún hecho sucedido. Totalmente. Sí. Muchísimas gracias. De alguna manera es muy cierto lo que comentas. Tal vez la misma empatía que sentimos por el sufrimiento ajeno, porque de alguna manera no estamos exentos de llegar a caer en esa situación. Y también eso que mencionas, casi poético, de que de alguna manera ya no viven o ya no están sufriendo la sentencia del juez, sino la condena propia de estar en un lugar en donde, teniendo tantas posibilidades, teniendo libre albedrío, decidimos nuestra propia cautividad, ¿no? Lamentablemente. Sí. Vamos a pasar a la fase final. No queremos terminar, mi querido amigo, pero tenemos que hacerlo, si no, ya nos va a cobrar el tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a empezar la fase 4. Este es el pico en donde más nos ven, principalmente Centroamérica, Sudamérica. Y el Caribe. Y el Caribe. La verdad es que esta parte la hemos titulado Consejos de Oro. A lo largo de toda la entrevista nos has llenado de mucha sabiduría, de muchos consejos muy padres, pero en este segmento especial tratamos de recapitular todo lo que nos has compartido en estas últimas preguntas. Consejos de oro. Lo que buscamos aquí, mi querido amigo, pues es obviamente que nos apoyes con reflexiones, herramientas y un cierre poderoso en esta entrevista, que ha sido toda una delicia. Gracias. La primera pregunta: ¿qué hábito mental distingue a una persona fuerte de una persona rota? Mira, lo que yo reitero con mis pacientes es dos cosas. Una, que más allá del motivo de consulta, que son de las preguntas básicas de la primera sesión, lo principal es hacerle notar o recordar al paciente que el enemigo no es el otro, la gente, el semejante. El enemigo está en uno, irremediablemente.
y uno ha de lograr entenderse, lograr conocerse, para de ahí lo que decides, de ahí, como dicen coloquialmente, cómo me levanto, por la imagen del que cae y vuelve a caer, como piedra de tropiezo, esa conciencia de que el enemigo está en uno. Si yo decido no bañarme, pues es mi libertad y es mi decisión, pero no podré estar así todo el tiempo. Si yo no soy disciplinado, si yo no tengo hábitos hechos, y como hoy amanece nublado, pues entonces no voy a desayunar porque ya me deprimí. Más allá imagínate de la situación climática ahora como la vivimos, que cada vez será más voluble y más extrema. Si yo coloco o le doy el poder al clima para que determine mi estado de ánimo, pues pongo en aprietos el clima, por ejemplo. Entonces, uno es el reconocimiento de que el enemigo y el amigo o el apoyo está primero en uno mismo. Eso es fundamental. La segunda, sí nos favorecen niveles de inteligencia que pueden llegar a niveles de conciencia. Es decir, que yo tenga esa capacidad de verme como si hubiera una cámara permanente, o digamos el ojo de Dios, que todo lo sabe, todo lo escucha, todo lo ve, pero que ese ojo sea yo mismo, de modo tal que si estoy ahora encorvado, yo me estoy mirando encorvado y sé que no puedo estar encorvado en una entrevista. Entonces estoy consciente, vivo el momento y acomodo la espalda. ¿Por qué? Porque tengo esa capacidad. De modo tal que mucho antes del apoyo psicológico, en mucho está tu capacidad de conciencia, tu inteligencia y quizás sea la palabra, la responsabilidad de tu existencia. Y en la responsabilidad, pues obviamente que está la manera tierna en que te trates. Yo les digo a mis pacientes, y no porque estudié literatura, sino porque te lo ofrece la vida, que habremos de hacer de la vida una existencia poética. No vamos a andar diciendo de memoria los poemas de Becker. Poética en el sentido de lo sublime, de que podamos sentir el alimento espiritual que viene de todo lo bello que también tiene el mundo. Y eso es la poesía. Eso es cuando alguien dice, te dejé de ver 12 años y ahora que te encuentro, me encanta porque mantienes tu esencia. Cuando alguien te dice eso, es porque tú has hecho esfuerzos, no sin dolor, no sin llanto, de mantener tu esencia. Y quizá, en palabras más o menos, la esencia metafóricamente sea el polvo divino con el cual naciste y que al tiempo, a fuerza de vivir, pues se te ha ido cayendo, pero que tú mantienes precisamente ese fulgor que te es definitivamente propio. Ese sería un aporte. Extraordinario, Sí. La verdad, muy profundo, muy hermoso, y precisamente creo que es muy acertado porque de alguna manera rescato pues dos cosas. Número uno, que el enemigo, el adversario a vencer, pues es uno mismo. Lamentablemente, cuando estamos frente a un compromiso con un conocido, un amigo, nos avergüenza fallar, pero cuando estamos frente a un compromiso propio, me voy a levantar temprano, ya no voy a comer tortillas, etc. Nos defraudamos una y otra vez, y lamentablemente no caemos en cuenta hasta que nos sentimos deprimidos, tristes, defraudados, porque no somos fieles a nosotros mismos. Y eso que mencionas de la esencia de permanecer en ella, creo que también se requiere de mucho valor para respetar quién eres, aceptarte como eres
y pues aferrarte a eso, ¿no? Que no seamos cambiantes como el agua. O sea, sí hay que ser flexibles de acuerdo a las circunstancias de la vida, pero el hecho de que cambies tu esencia para acoplarte a tu entorno, a tu trabajo, a tus familiares, pues creo que es muy triste, finalmente. Amorfo, pierdes tu forma, ¿no? Nos lleva a la siguiente pregunta, mi querido amigo, que es, ¿qué le recomendarías a un emprendedor que vive estrés, ansiedad o depresión en silencio? Esta pregunta me inquieta porque he tratado con no poca gente, te hablo de gente cercana a mí, no estrictamente pacientes. Gente cercana a mí que gloriosamente en mediano plazo han logrado lo que la sociedad califica como el éxito. Son solventes, tienen posibilidades de crecimiento económico, social, dan bienestar a su familia, pero curiosamente pareciera que no hay quien logre quitarse esa maldición de que a más rico o más solvente, menos afortunado. Es decir, hay un descuido en lo espiritual, hay un descuido en sus prioridades, hay mezquindad, hay formas nada aceptables para lograr el crecimiento económico que tanto anhelan y que no quieren perder jamás. Esto es lo lamentable. Digo que pareciera un anatema porque hombre exitoso y con una familia unida, sin divorcio, sin hijos que se droguen, sin problemas, sin conflictos, sin depresiones, sin soledad, pareciera que no va de la mano con el éxito, con el dinero. Y a mí me parece que sí puede ir de la mano, pero eso tiene que ver con una sólida filosofía propia, tus valores, tu derecho no es solamente a equivocarte, sino a enderezar una y otra vez el camino. Ahora recuerdo de un poema del multicitado Jorge Luis Borges que dice: pobre pero sin amargura, rico pero sin soberbia. Entonces ahí notas cómo la derechura de la vida, digámoslo, el arte de vivir, tiene que ver con eso, con valores que están muy por encima de lo que a cualquier terrenal nos puede ganar. Existe la canción de Sergio Esquivel, me parece, que se titula Mi éxito, y en esa canción hace una lista de sus prioridades que para él ve éxito, y en ellas no es estrictamente el tema del dinero, tiene que ver con las motivaciones sublimes que a él le permiten cada día emprender la jornada. Eso me parece muy importante, el primero, porque la inconsciencia te lleva precisamente a muchos problemas. Pareciera, insisto, que el dinero es el alto precio, lo obtienes, pero el precio es la infelicidad. Y no estoy de acuerdo en eso, habrá de ser distinto. El dinero, el éxito, es una forma de goce y es una forma también de felicidad compartida. Y estaba pensando ayer, antier, que me hicieron el honor de invitarme aquí, dije, pero yo de qué voy a hablar si mi vida es una colección de fracasos. Pero en el camino a este bonito espacio, pues también pude reconocer una vez más que finalmente los fracasos, lo que uno toma como fracaso, pues es la lección para el siguiente impulso. Y además sabremos de hacerlo porque no siendo uno ejemplo de nadie, al menos yo no lo pretendo, si das un rasgo biográfico
de fortaleza, de insistencia, de persistencia, que a alguien le ha de servir. Y uno no sabe cómo la gente aprende de uno, de los fracasos propios y también de los éxitos. Totalmente, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer enorme el estar en esta entrevista. Eres un diccionario andante, amigo. La verdad es que... No tengo el logo tan duro. De verdad, ha sido un placer enorme recibirte aquí. El gusto es de nosotros, obviamente, tenerte acá. A lo largo de la entrevista, yo detrás de cámaras, y seguramente nuestra audiencia podrán percatar de la calidad humana que tienes, del extraordinario ser humano que eres, y por supuesto que sí eres un caso de éxito, eres signo de inspiración para presentes generaciones y futuras. Gracias. Y pues obviamente esperamos que no sea la última vez que estamos aquí en este espacio, sino en otros. Sí. Ya se me vino a la mente 1001 eventos que quiero hacer contigo. La verdad es que ha sido un gusto. Quiero aprovechar este momento comercial para que también lo puedan seguir a través de sus redes sociales. La verdad es que estaba viendo el contenido que generas, bastante interesante, muy bueno. Si nos pudieras decir en tus redes sociales cómo apareces para que también te podamos seguir nosotros y la audiencia. Claro que sí, gracias. Pues en la actividad de conferencias lo hago para espacios universitarios. Si refiere a cursos de capacitación, lo hago también en línea. Y específicamente para sesión de psicoterapia, tengo mi página en Facebook que se llama Psicoterapia Centro Histórico de Tlaxcala. Y ya aparecerá en la imagen la liga para que puedan seguir. Muchas gracias. 2, 3. Pues muchísimas gracias. Por favor, todos sigan a nuestro querido amigo. La verdad es que su trayectoria es extraordinaria. Reitero, hay que adquirir sus libros. Yo voy a adquirir todos los 5 libros. Ya ahorita nos hizo el favor el grandísimo pues un presente de traernos uno de sus libros. Entonces pues obviamente es una lectura obligada que tenemos que hacer. Y bueno, la última pregunta de esta entrevista es: ¿qué piensas de estos espacios que hemos creado precisamente para dar voz y viralidad a las personas que están trascendiendo en Tlaxcala, representando a Tlaxcala, México y pues al mundo entero? Me gusta mucho, especialmente porque es la oportunidad para compartir la experiencia que uno ha reunido al paso del tiempo. También me gusta porque es un espacio que además aquí lo permiten, de desahogo personal, porque después ¿quién me escucha? ¿Quién me comprende? Y en este trayecto, en la búsqueda del éxito, de los logros, de lo cual uno se ufana, pues que uno tenga no solamente el espacio concedido, las preguntas inteligentes, sino también un público posible que pueda encontrar en ello algún aliento o algún beneficio. Totalmente, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, aquí empresario, emprendedor, dueño de negocio, líder, escritor, deberíamos de invitar al próximo episodio podcast Club Negocios Unidos de Tlaxcala. Es una pregunta difícil para mí porque he tenido la fortuna desde siempre de tratar con gente mucho mayor que yo en años y son muchos. Te voy a mencionar, haciendo un gran esfuerzo, a uno. En toda mi vida hubo, no se ha repetido, en toda mi vida hubo una persona que, no tratándome más de un mes, tuvo el impulso, casi la urgencia, de invitarme a tomar un café. Y como era una amistad muy reciente, yo no sabía bien el motivo de la reunión, pero accedí. Y cuando estábamos a media taza, me dijo:
quiero platicarte un proyecto personal que tengo. Pero antes de eso, quiero que por favor me compartas el tuyo. ¿Hacia dónde vas? ¿En qué quieres crecer? ¿Cuál es tu desafío? ¿Cuál es tu plan de vida? Y dímelo con claridad, porque yo te voy a ayudar. Y me ayudó. No he encontrado otra persona que me haya dado ese ofrecimiento y lo haya cumplido. Ahora sí, como titulé a mi libro, que lo haya ofrecido a propósito de nada. Lo hizo con el afán de ayudar. Y otra, porque obviamente está convencido de que esa es una forma posible, humana, sana, de crecimiento. Y ese señor es el abogado Víctor Hugo Berruecos Montiel. Por eso te lo sugiero para una siguiente entrevista. Claro que sí, pues va a ser un gusto y un honor poder tenerle aquí también, querido abogado. Y bueno, pues agradecemos muchísimo también a todos los que hacen posible esto, porque obviamente sin su participación... La directora de cámara. Muchísimas gracias. Y pues también obviamente a nuestros patrocinadores oficiales de Monterrey, Crece Seguro, Crece Regio, pues porque también hacen posible este espacio. Gracias. Y pues muchísimas gracias de verdad por todo lo compartido. Con todo gusto. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias a toda la comunidad que nos acompañó hasta este momento, esperamos que haya sido de agrado para ustedes. Los invitamos a que estén pendientes para nuestros próximos capítulos y si gustan dejar algún comentario con gusto, lo responderemos. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo.